dejando mi pasado ahí en la cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Como yo podré pagar
siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto
buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto y un placer saludarle a la distancia. Y bueno, pues nuevamente estamos aquí compartiendo las reflexiones de este jueves y continuaremos con el libro de Proverbios capítulo 11. ¿Y qué le parece si antes ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor? Bendito Padre, en esta hora, Señor, le damos las gracias por su infinito amor, Señor, por su misericordia y por la palabra que ha preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a comprenderla. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, Padre, y a quitar cualquier distractor de nuestras vidas, bendito Dios. Gracias por este día, Señor, tan maravilloso que usted puso delante de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por su fidelidad para con nosotros. Le bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué le parece si me acompaña al libro de Proverbios, capítulo 11? Y vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 28. Y dice así: Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y me gustaría leerle esta misma porción de la Escritura en la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 26 dice: La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas de primavera. Vamos entonces a desmenuzar cada uno de estos 3 consejos que el Señor tiene para nosotros esta noche. Amén. Primer consejo, Proverbios 11:26. Me voy a permitir volver a leerlo. Dice: la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice a los que lo venden, en tiempo de necesidad. El grano era valioso en esos días, era la fuente de su alimento y se utilizaba casi en cualquier cosa que se comiera. Este podía secarse y almacenarse por mucho tiempo. Y el grano llegó a ser tan importante que algunos hasta lo usaban como dinero, canjeaban las cosas por grano. Para nuestros tiempos vamos a entender grano como cualquier tipo de alimento. Aquí, al igual que en la mayoría de los proverbios o de los consejos de Dios, siempre viene y nos enseña las dos caras de la moneda, 2 maneras de proceder que de alguna manera ejemplifican el obrar de mal manera o hacer el bien. Y vamos a ver este primer consejo dividido en esas 2 partes. Veamos a quién acapara el grano. Usted estará de acuerdo conmigo que en todos los tiempos de gran cambio en el mundo, ya sea en la economía, ya sea cuando hay cambio de gobierno, y pues no puedo pasar por alto y tengo que mencionar como el tiempo que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Por mencionar algunos. Mucha gente reacciona por la incertidumbre o por el temor de cualquiera de estos eventos de una manera muy egoísta. No quiero decir que toda la gente, pero sí me atrevería a decir que un gran número de ellas. Usted recordará este dicho que ya le había compartido, que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y fíjese, curiosamente esta palabra acaparar es una palabra hebrea que también significa apartar, negar, reprimir o privar, entre muchas otras definiciones. Y es lo que nos dice el versículo. Cuando el grano está escaso, muchos lo acaparan, muchos lo retienen, pero para hacer tranza, para poder avanzar económicamente, ¿verdad?
Esto lo hacen con la esperanza de que el precio se eleve de ese producto y obtener así en el mercado pues un gran beneficio económico. Es la naturaleza carnal caída o la falta de fe en el Señor que ocasiona que se reaccione de esta forma avara o egoísta, donde pienso solamente en mí, sin importarme la demás gente. Yo le decía, pues voy a mencionar lo de la pandemia, que ya no quisiera hablar de eso, ¿verdad? Pero usted recuerda cuando escaseó el gel antibacterial, escasearon las mascarillas, y no solo eso, sino que cuando vuelven a aparecer al mercado, su precio se había elevado de una manera exorbitante, ¿verdad? Yo tengo amigos que son parte del personal médico y de verdad decían, es que no encontramos mascarillas por ningún lado y ellos lo ocupan para poder llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Entonces, este es un gran ejemplo para mostrar este tipo de personas que acapara, ya sea por temor o por avaricia, ¿verdad? Y el mundo siempre enseñará desde esta perspectiva. Tú acapara, tú compra porque no sabes cuándo va a volver a ver, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios debe conocerse por actos justos. Y es donde la fe verdadera nos va a ayudar a confiar en la misericordia de Dios, buscando la justicia, escuche, aún en nuestra propia conducta. Porque de repente podemos seguir la corriente de que qué tal si ya no hay. No, nuestra fe en el Señor nos va a ayudar a estar tranquilos, a estar en paz, haya o no haya, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver a quién lo vende o lo provee en un tiempo de necesidad. Este tipo de personas considera su responsabilidad moral por encima de su ganancia personal. Tenemos en la Biblia el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Usted recordará la historia, que sus hermanos lo echan a un pozo, y luego pasa una persona y lo toma como esclavo y José termina viviendo en Egipto. Y al paso del tiempo, lea Génesis, José termina siendo el gobernante de ahí de todo el país de Egipto, ¿verdad? ¿Quién era José? Bueno, pues José fue este personaje que en la sabiduría de Dios y teniendo gracia ante el rey de Egipto, él proveyó en tiempo de una hambruna grave e intensa por todo el país suficiente grano. Ciertamente, él había almacenado en tiempos de mucho grano, él almacenó, pero no para acapararlo para él, sino para que cuando llegara esa sequía que ya había sido profetizada por Dios, él tuviera el alimento para que la gente no muriera de hambre. En el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 6, dice así, dice, como José era gobernador de Egipto, estaba a cargo de vender el grano a todas las personas. Y luego dice que sus hermanos tuvieron que acudir a él. El grano que él guardó no fue para beneficio único y exclusivo de él, sino que gracias a la sabiduría que el Señor le dio, él tuvo grano suficiente para venderlo a su país, a gente de su país y aún gente que estaba alrededor de Egipto. ¿Cuál es el consejo sabio que encontramos aquí? Pues que aunque el mundo nos diga que se debe de guardar y acaparar todo lo posible, no lo hagamos. Le voy a decir porque Dios bendice únicamente a los que dan con liberalidad de sus posesiones, su tiempo y su energía. Es cuando damos donde Dios suple cada vez más, pero para que nosotros demos más. Dios siempre va a recompensar y a bendecir la honestidad y la generosidad del que vende lo que tiene a su justo precio para satisfacer las necesidades ajenas. Ahora fíjese bien, si este mismo consejo lo presentáramos en el ámbito espiritual, donde el grano
vendría a ser esa semilla que nosotros sembramos en el corazón de la persona cada que compartimos del Evangelio. ¿Qué sería? ¿Cómo estamos actuando, verdad? Usted y yo sabemos que también el mundo entero está ante un gran desabasto de grano espiritual. El mundo entero se encuentra ante esa hambre intensa y devastadora porque carecen de ese alimento saludable. Se vive tiempo de gran necesidad. ¿Qué tipo de personas estamos siendo nosotros que como hijos de Dios tenemos grano? ¿Lo estamos acaparando o lo estamos dando a los demás? Porque nuestro deber es proveerlo. No debemos acaparar o almacenar las dádivas que Dios nos ha dado para uso exclusivo. Nosotros tenemos que compartirlo. ¿A quién? A quien tiene necesidad. Y dice su palabra que si volteas para acá, ya está listo el grano, ¿verdad? Ya está listo el fruto para hacer la cosecha. También debemos darlo de manera generosa. Cuando Jesús envía a sus discípulos a compartir de su evangelio, las buenas nuevas de salvación, en Mateo 10:8 Él les dice, de gracia recibiste, da de gracia. Nosotros no lo compramos, gracias a Dios, ¿verdad? Y de esa misma manera nosotros tenemos que dar ese alimento espiritual al que está necesitado. Sería bueno que hiciéramos un alto y reflexionáramos. ¿Estamos llevando ese grano o esa semilla de la palabra de Dios al que está en necesidad? Si nos conmovemos, si nos conmueve ese deber y responsabilidad ante el hambriento. No olvidemos, mis hermanos, que la provisión espiritual que nosotros tenemos es a Cristo y debemos darlo a los demás y no retener la salvación solo para nosotros. Seamos espléndidos y generosos compartiendo de su salvación ante el mundo hambriento. Amén. El segundo consejo, Proverbios 11:27. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará, y viene hasta con signos de admiración. Y nuevamente vemos las dos opciones que el Señor pone delante de nosotros, pero también las consecuencias de la decisión que tomemos. Cuando dice buscar el bien, no se está refiriendo a mi bien personal, sino al bien del prójimo, y la consecuencia es que hallaré el favor de Dios, mientras que buscar el mal, otra vez del prójimo, va a acarrear desgracia sobre sí mismo. Vamos a partirlo en dos. Dice, si buscas el bien de tu prójimo, le voy a agregar, hallarás favor. Y esta primera parte del consejo, pues creo que queda demasiado claro, ¿verdad? Dios siempre va a otorgar de su favor a quien obra haciendo el bien a los demás. Y la segunda parte de este consejo dice, pero si buscas el mal de tu prójimo, el mal te encontrará. El Salmo 7, 15 y 16, Salmo 7, 15 y 16 dice, cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Y aquí pudiéramos decir que es una forma gráfica de ilustrar que cada quien cosecha lo que siembra, ¿verdad? Si yo estoy cosechando el bien para los demás, pues indudablemente voy a recibir el bien de parte de Dios. Pero si yo estoy haciendo el mal para los demás, sembrando el mal hacia los demás, esa también va a ser la cosecha. Una manera más precisa de explicar o de ejemplificar esta segunda parte de este proverbio lo vamos a encontrar en un personaje que sale en el libro de Esther. Este personaje se llama Amán. No sé si usted lo ubique. No vamos a leer toda la cita ni todo el libro, pero
aparece este personaje desde el capítulo 3 del libro de Esther. Yo voy a tratar de explicárselo, espero no confundirlo. Dice que en ese tiempo había un rey llamado Jerjes y Amán trabajaba para con él. Y un día este rey decide ascender a Amán, ¿verdad? Lo pone por encima de todos los demás nobles y lo convierte, escuche, en el funcionario más poderoso de su imperio. El rey había dado una instrucción, que todos debían de inclinarse ante Amán en señal de respeto. Pero había otro personaje llamado Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de la reina Esther. Y Mardoqueo, desde el inicio, él se negó a inclinarse ante Amán o a rendirle cualquier tipo de homenaje. Este menosprecio por parte de Mardoqueo hizo que Amán se llenara de odio. Y como sabía que Mardoqueo era judío, él empieza a fraguar un plan de cómo destruirlo, ¿verdad? Ahora fíjese bien, Amán ya era un hombre inmensamente rico. Amán tenía un nombre y tenía prestigio, pero anhelaba algo que el dinero no puede comprar, ni la posición. Y esto es, él anhelaba el respeto. Su hambre de popularidad se volvió una obsesión que fue la que lo llevó a su propia ruina. Amán, lleno de esa maldad que había crecido, que él había permitido que creciera en él únicamente porque no recibía la pleitesía de parte de Mardoqueo, parte de su plan perverso, él convence al rey de emitir un decreto para destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío, porque Mardoqueo era judío. Cada día que pasaba sin que Mardoqueo recibiera su merecido a los ojos de Amán, él no podía disfrutar la vida que tenía. Sí disfrutaba de alardear de sus logros con sus consejeros y su esposa, pero siempre que Amán veía a Mardoqueo, como que se le entripaba el estómago, ¿verdad? Y él llega a expresarse en Esther 5:13, dice: todo lo que tengo no vale nada mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. Y aquí es donde su esposa Ceres y sus amigos le sugieren, fíjese lo que le sugieren. Le dicen: levanta un poste afilado que mida 22 metros y medio de altura y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Otra versión dice para que Mardoqueo sea ahorcado en ese poste. Y pues que cree que a Amán le encantó la idea y ordenó entonces que colocaran ese poste altísimo, ¿verdad? El odio de Amán y sus planes malévolos contra Mardoqueo llega a un punto que se vuelven en contra de él. El rey descubre cuáles son sus verdaderas intenciones y ¿qué cree? Amán termina ahorcado en ese mismo poste que él había levantado para Mardoqueo. El Proverbio 26-27 parece que resume esta historia de Amán. Proverbios 26-27 dice: si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Lo que le sucedió a Amán muestra los resultados violentos que a menudo surgen cuando se tiende una trampa a otra persona, cumpliéndose entonces el proverbio que nos aplica, ¿verdad? Si buscas el mal de tu prójimo, ese mal te encontrará.
El último consejo de esta tarde, noche, Proverbios 11:28. Dice: el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Vamos a ver la primera parte del proverbio, del consejo. Dice: el que confía en su dinero se hundirá. Esta advertencia nunca pasa de moda y siempre es muy útil recordarlo. La mayoría de la gente cree que el dinero es la fuente de toda felicidad, ¿verdad? Vemos gente rica que ansía ser más rica, pero que paga un alto precio para lograrlo. Queda atrapada en ese ciclo de hacer, que termina por llevarlo a la ruina y a la destrucción. Cada uno de nosotros debe de estar alerta ante esa tentación de confiar en lo que poseemos. Podemos decir, bueno, no soy rico, pero muchas veces nuestra confianza está en nuestro trabajo, nuestra confianza está en que, bueno, tengo esta casa, y nuestra confianza se empieza a descansar en nuestros bienes, seamos ricos o no seamos ricos, ¿verdad? Y es un peligro latente para nosotros. En la Biblia viene una ilustración que nos va a ayudar a ejemplificarlo. Lucas 12, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 21. Está hablando Jesús y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuche, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero entonces Dios le dijo, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús, por medio de esta parábola, destaca los peligros del amor por las cosas materiales, porque, como bien leímos, las posesiones ni dan vida ni ofrecen seguridad, porque al final, pues la muerte nos va a separar de todas y cada una de ellas. Este rico necio confió en sus riquezas, pero al final de su vida él terminó hundido en una miseria espiritual, porque fue a la eternidad con las manos vacías. Así leímos en el verso 21, dice: él hizo para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué peligroso, mis hermanos, poner nuestra confianza en algo tan efímero. El apóstol Pablo también le da una instrucción a su hijo Timoteo acerca de las riquezas y sobre la importancia de advertirles a los ricos sobre dónde deben de poner su confianza. Primera de Timoteo 6:17 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, escuche, dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De ahí que ser rico en este mundo es totalmente diferente para ser rico para con Dios. Y nada es más incierto que la riqueza del mundo, porque lo que hoy pareciera que tiene valor, mañana puede ya no tenerlo. ¿Usted recuerda cuando la devaluación de nuestro peso
O sea, mucha gente de la noche a la mañana, donde tenía puesta su confianza, desapareció, ¿verdad? De ahí que lo sabio sea depositar nuestra confianza, es decir, nuestra esperanza, solamente en Dios, creyendo que Él es el único que nos va a dar la provisión y el sustento que usted y yo necesitamos todos los días. Amén. Y la segunda parte de este consejo dice, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. ¿Quiénes son los justos? Pues los justos somos todos aquellos que hemos sido absueltos de la culpa del pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos también que cada creyente es o debe de ser ahora como un pámpano, ¿verdad? Injertado a la vid que es Jesucristo, donde es la única manera de dar fruto. Si cada día dependemos de Él, si cada día depositamos nuestra total y absoluta confianza en Él, entonces daremos frutos, ¿verdad? Estaremos fructificando cada día. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios y tiene su mirada puesta en Él, en las promesas que nos dejó escritas el Señor en su palabra, esta persona se va a mantener en pie aunque caigan todas sus riquezas. Vendrá a ser como ese árbol que retoña y reverdece aunque lo hayan derribado. El libro de Jeremías, capítulo 17, 7, dice algo hermoso que nos ilustra lo que estamos aprendiendo. Jeremías 17, 7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles, escuche, no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aquí encontramos una vez más entonces que los que hacen de Dios su esperanza van a florecer siempre y estarán verdes y su follaje no se va a marchitar. Quiere decir que van a tener paz y satisfacción y no van a estar ansiosos cuando llegue la sequía, porque su confianza no está puesta en sus bienes, sino en el Dios Todopoderoso, en el que nos provee y nos sustenta todos los días. Amén. ¿Cómo podemos ayudarnos para permanecer alejados de ese amor al dinero? Y mire, a veces no es ni que tengamos mucho, ¿verdad? A veces con poquito ya andamos todos temerosos. O sea, le quiero platicar que hace unas semanas atrás me habló una persona, ¿verdad? Y estábamos hablando de este tema de cómo pues han faltado el trabajo, que pues se han visto mermada la economía de su casa. Y cuánto sabe que muchas veces damos el consejo y lo regalamos, ¿verdad? Se nos fue el consejo y ya nos quedamos sin él. Y yo le hablaba de que debíamos de tener nuestra confianza en el Señor. Y a mí me encanta el Señor porque el Señor tiene sentido del humor, ¿verdad? ¿Y qué cree que me pasó al día siguiente? Bueno, pero parte del consejo que yo le estaba dando, yo le decía, pues es que del Señor son las riquezas, del Señor es nuestra casa, del Señor es todo lo que tenemos. Y ándale que al día siguiente, pues no lleva mi cartera, ¿verdad? Y yo dije, ahí traigo mi credencial, y traigo la licencia, y traía la tarjeta, y traía efectivo, y mi corazón empezó tum, 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 ¿verdad? Y se me viene exactamente el consejo que yo acababa de dar un día antes. Entonces dije, Señor, perdóname. Le dije, es tu dinero, Señor. Y a mí lo que me preocupaba es que pues ahorita no se puede ir a sacar ni la licencia, y bueno, y pues también el dinero, porque vamos a decir que no, ¿verdad? Pero yo decía otra vez el trámite y
y no voy a poder andar manejando lo poquito que salgo. Pero viene el Señor y me recuerda, me regresa el consejo que yo había dado, ¿verdad? Entonces le dije, Señor, perdóname. Le dije, mi confianza está en ti, Señor. Sí nos puede llegar a pasar. De repente nos enrolamos, ¿verdad? En lo que el mundo hace. Y pues le pedí perdón al Señor y gracias a Dios apareció mi cartera intacta. Y bueno, yo anoté aquí 6 pequeños consejos, muy pequeños, que nos pueden ayudar a mantenernos alejados del amor al dinero. El primero es que tomemos conciencia, ¿verdad?, de que hacer tesoros para nosotros mismos no es lo mismo que estar haciendo tesoros para con Dios. Nosotros estamos aquí de paso, hemos creído en el sacrificio de Jesús que nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Entonces sabemos que hay una eternidad con Él esperándonos. Cuidémonos de no llegar con las manos vacías. Cuidémonos de hacer tesoros para el Señor. El segundo consejito es pues que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Conténtense con lo que tienen. El tercer consejito es cuídense con lo que estén pensando para tener más y más y más y más dinero. No es que esté mal que queramos emprender un negocio, pero a veces ya tenemos un negocio y queremos más acá y queremos más acá y queremos más acá, y todo eso nos lleva al final de cuentas a no tener tiempo para el Señor. Por eso el anterior dice, conténtense con lo que tiene, ¿verdad? Cuidémonos nuestros pensamientos que también están queriendo hacer más. El siguiente consejito, ama a la gente más que al dinero y especialmente a su familia. Invierta en ellos tiempo de calidad. Ese tiempo es invaluable. No hay precio que pueda comprar ese tiempo que usted pasa compartiendo con sus seres queridos. El siguiente consejito, ame la obra de Dios más que al dinero. Y esto no es otra cosa más que sembrar generosamente para el reino del Señor. Y el último consejito pues es compartir libremente con otros de lo que el Señor ya nos ha bendecido. El Señor nos va a estar dando más, lo acabamos de leer, conforme nosotros lo hagamos, Él nos va a estar dando más, pero no para acapararlo, sino para compartir con el que tiene necesidad. Pues gloria al Señor, Dios nos ayude, ¿verdad? Hemos aprendido 3 cosas: a proveer el grano, la semilla al que está necesitado, a buscar siempre el bien de los demás y a confiar plenamente en nuestro Dios y no en nuestros bienes. Vamos a darle gracias al Señor. Y no solo a darle gracias, vamos a pedirle valentía, ¿verdad? Para cuando estemos enfrente de cada una de estas situaciones, no caigamos en hacer lo contrario, ¿verdad? Y por ende tengamos consecuencias que no van acorde a lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Que el Señor nos dé la valentía para obedecer su palabra y para ponerla por obra. Padre bendito, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús le doy muchas gracias por esta palabra que ha traído a mi vida, Señor, en la vida de mis hermanos. Muchas gracias, Señor, porque usted siempre está al pendiente de nuestras necesidades, bendito Dios. Padre, le damos toda la honra y toda la gloria a usted, bendito Señor, y le rogamos en su infinita bondad nos ayude a ser valientes, Señor, para poder poner por obra su palabra, Señor, y poder agradarle a usted, bendito Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que aún en la distancia podemos compartir con nuestros hermanos, bendito Dios. Muchas gracias, Papá, por tener cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, reciban un fuerte abrazo. Son tiempos diferentes. Son tiempos donde el Señor viene a retar también nuestra comodidad, ¿verdad? Dios nos ayude, mis hermanos, a darle una buena respuesta. Que la paz del Señor esté en su casa, en su corazón, con sus seres queridos, mis hermanos. Y estemos al pendiente de la prédica que nuestro pastor está preparando para el próximo domingo. Amén. Dios le bendiga. Abrazo para todos, mis hermanos.